En todo proceso hay periodos en los que es muy fácil tener ganas de tirar la toalla, de abandonar. Como que empiezan a surgir estas preguntas internas de, ¿realmente vale la pena todo el cambio que estoy generando dentro mío para alcanzar la vida que quiero, para ser la persona que deseo, para manifestar eso que tanto quiero? Empiezan a surgir dudas de si este es el verdadero camino que debería estar caminando o hay algo más. Si resonás con alguna de estas preguntas, este video es para vos. En cualquier proceso de crecimiento interior, autoconocimiento, es como bastante clave pasar por estos periodos en los que uno se empieza a preguntar, ¿pero es por acá? ¿Debería ser así? ¿Tendría que hacer algo más? ¿Pero puede ser tan lento? Y es como que empiezan a salir más a la luz las cosas que aún quedan por trabajar. Pero es así, cuando sentís que estás por rendirte, que no podés más, porque todo lo que estás haciendo y aún no cambió del todo, o como realmente querés que cambie, afuera o adentro, para tus ojos, digamos, es el momento en el que estás a un paso o medio paso de realmente alcanzar ese cambio. Cuando sentís que ya no podés más, que hasta acá llegaste, es el momento perfecto para rendirte ante la superficialidad de los cambios justamente superficiales. Y decir, ok, desafío aceptado. ¿Qué onda adentro mío? ¿Qué está sucediendo? Que ya no puedo más. ¿Qué está sucediendo que quiero tirar la toalla? Y empezar a realmente darse cuenta de qué me estoy alimentando, qué estoy pensando. Entonces, quizá el proceso era un poquito más arriba y ahora estoy yendo más profundo. Y es ahí cuando te vienen las ganas de rendirte, porque estás yendo muy profundo. Y tus costumbres con la persona que te identificas ser no quiere que vayas más profundo en tu proceso. Porque cuando vas más profundo es cuando tipo decís, acá había todavía un poquito de mugre, lo voy a limpiar y es más fácil y es más rápido limpiarlo. Es mucho más fácil salir, te lo prometo. Si sos nuevo en mi canal, bienvenida, bienvenido. Si ya estás acá hace rato, gracias por estar. Mi nombre es Celeste y yo hablo desde mis experiencias, soy una buscadora de la verdad interior. Estoy en un proceso en el cual me siento muy agotada, muy cansada. Como que yo no soy una persona de los esfuerzos, honestamente. No me identifico con tener que sacrificarme o dejar un pulmón en el proceso de cualquier proceso. Pero últimamente me sentía derrotada, como que ya dije, bueno, hace cuánto estoy ya trabajando en esto, tiene que ya terminar de desbloquear. Y después hice la limpieza energética que enseño en mi curso y me enfermé. Y todavía estoy recuperándome y es como una cagada porque lo que pasa es que me saltan enojos a mí. Para mí los enojos es lo que más sigo aún trabajando en soltar, que va de la mano con abrir el corazón. Al fin y al cabo todo está de la mano con abrir el corazón. Lo que más tenés que insistir es en abrir tu corazón. Querés renunciar, querés darte por vencido, por vencida. Querés abandonar este camino porque es más fácil vivir con el corazón cerrado. Es mucho más fácil porque no te importa nada en el sentido soberbio, no te da compasión nada ni nadie, ni mucho menos tenés compasión por vos. Si tenés el corazón cerrado, es como que te vuelves una pared rígida, dura, nada lo penetra, nada pasa. Y es mucho más fácil vivir así, porque es mucho más fácil quejarse, es mucho más fácil alimentar esa identidad con la que aún te identificas.
la persona que, bueno, no te voy a decir con lo que te identificas, vos sabrás muy bien aún lo que tenés que trabajar, que crees ser. Si estás en este periodo, acá te doy un consejo que es el que yo estoy aplicando, que es el que me está ayudando un montón, que es convertirme en nada. No creerme lo que me estoy diciendo, no abandonar, porque ¿sabes qué pasa? En ya, no sé, 5 años que yo tuve varios emprendimientos que empecé y dejé, proyectos que empecé y dejé. Esta parte es la que más me terminó de porque la desmotivación es demasiado de soportar, ¿no es cierto? Es muy fuerte la desmotivación cuando te falta eso que te mueve, ese motor, es muy difícil seguir. Por eso te llega este video, porque tenés que seguir, no abandones, estás a medio paso. Lo que pasa es que es la parte más difícil, ¿no? Como la parte del viaje del héroe, en la que parece que no lo va a lograr, que todo está en contra del héroe. Sos tu propio héroe en tu propia historia, ¿ok? Todo parece que está en tu contra, todo parece que te tira abajo, pero no es así, no es así. Estás a esto de alcanzarlo. Persistí, persistí. Por el amor a ti, persistí. La energía del universo, la energía de Dios está dentro tuyo. Accede a esa energía cuando no puedes más. Accede a esa energía cuando viejos patrones te están superando. Accede a esa energía cuando con lo que te identificas parece estar comandando tu vida. Como es mi caso, la celeste enojona comanda mucho mi vida desde que me hice esta última limpieza energética. ¿Por qué? Y porque estaba ahí, claramente, mi campo áurico. Los bloqueos causados de los enojos están en mi campo áurico, quindi, me vino el italiano. Así que yo tuve que limpiar mi energía, porque es lo que hago todas las semanas, me limpio mi energía. Y al limpiar mi energía, eso que estaba ahí escondidito en mi campo áurico salió a la luz, se manifestó a través de un estado tangible que se puede ver, que se puede sentir, que se puede, que está ahí. Pero dije, no, no lo acepto, no lo acepto, no es la persona que quiero ser. No quiero ser la persona que se rinde, no quiero ser la persona que vive enojada. Quiero ser la persona que tiene el corazón abierto. Quiero ser la persona que no le importa un carajo más que amarse a sí misma. No me importan mis circunstancias, no me importan dónde estoy. Me importa quién quiero ser y qué quiero lograr, porque yo soy eso que deseo. Porque si vos deseas algo, o sea, pensá en el proceso en el que estás, ubícate, no te puedo dar un ejemplo exactamente con lo que vos estás pasando porque no estoy en condiciones de ponerme a canalizar energías. Ubícate en eso, en ese proceso en el que estás en este momento. Que sea claro, es que estás trabajando en tu autoestima, es que estás sanando traumas, es que estás queriendo manifestar un nuevo trabajo, una pareja, lo que sea en lo que estás enfocado en este momento, en ese proceso tuyo interior sagrado. ¡Ah, puta madre! ¿A qué iba con esto? Y una vez que estás ahí, una vez que estás enfocado en ese proceso tuyo, quiero que vayas más adelante, quiero que vayas al resultado que querés conseguir en este proceso. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es este resultado? Es éxito. ¿Cómo luce para ti el éxito? ¿Qué significa para ti el éxito? Es más amor en tu vida. ¿Qué quiere decir para ti el amor? ¿Cómo luce para ti el amor en tu vida? ¿Entendés? Hacete esas preguntas respecto al resultado. El resultado, sí, el resultado que querés alcanzar. Y sentite como te sentirías en ese resultado. Y yo ahora te digo, es posible para ti alcanzarlo. ¿Por qué? ¿Porque tenés que creerme? No, no me creas. Pero es ley. Si estás deseando eso, es porque ya lo viviste,
ya es así. Hay una línea de tiempo en la que ya existe esa versión tuya. Entonces, tenés que hacer mucho esfuerzo, tenés que incluso empezar a pensar en dejar de hacerlo, abandonar tu proceso solo porque aún no estás en ese resultado. No, es tan obvio para ti que vas a alcanzar ese resultado que ese se convierte en tu motor, no en las circunstancias de afuera. ¿Ves la diferencia entre me guío por las circunstancias de afuera a que me guío porque sé que ese es el resultado que voy a alcanzar? Porque ya lo estoy viviendo, porque ya es así, es ley, porque lo merezco. Pero es normal, porque estás cambiando tu identidad propia. No sé si esto lo sabías. Si estás acá, probablemente lo sepas o no lo sepas, te sirve recordarlo o escucharlo. Estás cambiando tu identidad y cuando cambias tu identidad es normal que hayan cosas que te quieran volver a absorber a la versión que estás dejando de ser. Porque llega un momento en el que no sos ya del todo esa versión que murió bastante cuando iniciaste este proceso, pero tampoco terminaste de encarnar tu nueva versión. Tú estás como en el limbo, estás en la parte de, che, ¿verdaderamente vale todo esto que estoy haciendo? Es como, te empezás a preguntar, pero ¿quién soy en este momento? ¿Qué quiero? Es como que ya no sos ni uno ni tampoco sos del todo la otra, entonces es como te sentís un poco en esa perdición, ¿no? Como es estar perdido, esa falta de identidad incluso se puede sentir. Entonces es como, voy a abandonarlo porque se siente horrible esto. Me falta mucha motivación porque encima que me siento así, las circunstancias de afuera no cambiaron del todo o no son las ideales que deseo que sean. Mm, mm. Pero es ahí donde más tenés que persistir, porque justamente que quieras rendirte es la evidencia de que está por llegar todo lo que querés conseguir. ¿Cuándo? No tengo idea, pero la seguridad en ti va a marcar el cuándo. No te lo va a decir una tirada de tarot, no te lo va a decir una lectura de algún tipo. La confianza en ti, la seguridad en ti te va a decir cuándo. Nadie más, ni nada más. La seguridad en hacerlo, la seguridad en persistir y la seguridad en cambiar tu propia identidad. Este es el camino de las personas con coraje. Así que yo te doy las felicidades, porque las personas que aman estar en modalidad víctima no eligen este camino, porque es un camino que requiere coraje, porque requiere verse internamente, requiere hacer frente a tus propios demonios, ¿no es cierto? Requiere verdaderamente tener un par de ovarios bien puestos, un par de huevos bien puestos. No es para cualquiera. Como dije, las personas que están víctimas de la vida, víctimas de las circunstancias, no van a elegir este camino. Se van a rendir siempre antes de tiempo. Pero vos no sos ninguna víctima. Vos lo sabes muy bien que no sos víctima de la vida. Entonces no te rindas. Porque no sos víctima de la vida. Sos tu propio comandante en tu vida. Sos tu propio poder. Si te resuena la limpieza energética para acelerar un poquito más el proceso, tenés mi curso accesible para ti con dentro de una comunidad donde nos podemos charlar de tu proceso. Yo no sé qué haría sin esa limpieza, honestamente. Ya de por sí soy súper lenta. Imagínate, estaría yendo a paso de tortuga. Pero por más que estuviese yendo a paso de tortuga, no dejaría este camino. ¿Sabes por qué? Porque me siento mucho mejor que hace un año atrás. Quizá no estoy en el ideal que quisiera estar, pero tengo una seguridad que no puedo ni explicar la seguridad que tengo de que eso que estoy deseando ya está ahí. Ya me estoy sintonizando con eso que deseo. No tengo que hacer nada más que seguir mi camino. Nada más. Entonces, ¿por qué te vas a rendir? Si no tienes que hacer nada más. Ya está, ya lo conseguiste. ¿Te vas a rendir a este punto? Fíjate dónde estabas un año atrás y después decime si te vas a verdaderamente rendir, porque yo no te creo. Ok, bueno,
Deseo con el corazón que te haya ayudado este pequeño mensaje del día, que estés muy bien. Contame qué te pareció en los comentarios, si algo de esto te resonó en el corazón y en el alma. Y recordá que tenés mi curso aquí, el link está en la descripción, disponible para todos y todas en el mundo, porque lo haces a tu tiempo y luego está dentro la comunidad también. No sé si este curso va a estar disponible por siempre, así que todavía no tengo fecha, pero para que vayas sabiendo que esta es mi idea, que pronto voy a cerrar las ventas del curso, ¿ok? Que tengas maravilloso día. Abrazo.